¿Cuál es la diferencia entre el protestantismo y el catolicismo? Las diferencias permanecen. La Iglesia Católica Romana no cree en la justificación por la fe sola. Y de hecho, lo que se emitió, el decreto que se emitió en el Concilio de Trento, que fue una contrarreforma, ese concilio, siguen tan vigentes hoy como en el siglo XVI. Y en ese concilio se condenó como anatema a todo aquel que crea que la justificación del pecador es únicamente por medio de la fe. Así que esa diferencia todavía permanece. Pero en segundo lugar, la diferencia que tenemos con ellos en cuanto a la autoridad. Y de hecho es el gran problema con el catolicismo romano, es el problema de la autoridad. Nosotros creemos que la Biblia es nuestra máxima autoridad. Ellos creen que la Biblia más la tradición, más el magisterio de la Iglesia, con el Papa a la cabeza, es su autoridad. Por lo tanto, ellos no creen en sola escritura. Por consiguiente, la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo a la larga van a ser las 5 solas. Nosotros creemos en sola escritura, creemos en sola gracia, en sola fe, solo Cristo, y todo eso nos lleva al soli Deo gloria. En el catolicismo romano, Dios no se lleva toda la gloria porque el hombre tiene una participación crucial en la salvación. Yo tendría que decir que la forma más fácil de resumir esto es comenzando por lo siguiente. Cuando uno mira las religiones del mundo, uno puede hablar religiones que piensan en Cristo y solamente Cristo. Ese es el cristianismo bíblico ortodoxo. Y pudiéramos hablar de algunas religiones que tienen un Cristo menos, como los testigos de Jehová y los mormones, que no consideran a Cristo como Dios. Y luego entonces otras que consideran a un Cristo más, que es Cristo más otras cosas. Y ahí estriba entonces la diferencia con la Iglesia Católica. Nosotros pensamos que no hay intermediarios entre Dios y el hombre que no sea Cristo. Para la Iglesia Católica hay otros intermediarios. Está María, están los ángeles, los santos, aún incluso seres queridos que han muerto. Hoy en día se hablan que ahora están intercediendo en la presencia de Dios por aquellos que quedamos aquí. En la denominación evangélica, protestante, ortodoxa, y tenemos que hacer todas esas aclaraciones hoy en día, porque hoy en día esos términos significan muchas cosas para mucha gente. La única autoridad, la única fuente de autoridad es la Biblia. Pero para la Iglesia Católica, la Biblia está a la par con las tradiciones y con las enseñanzas del clero, las enseñanzas de Roma. De hecho, el Catecismo Católico así lo afirma, de que la Biblia, las tradiciones y las enseñanzas de la Iglesia, todas contribuyen de manera igualitaria a la salvación del hombre, lo cual a nosotros nos parece, lamentablemente y con todo el respeto que otros merecen, una herejía. No podemos equiparar la autoridad de Dios con lo que es la sabiduría del hombre. Igualmente nosotros pudiéramos pensar en muchas otras cosas que nos diferencian de la Iglesia Católica. A la hora de realizar la misa para el católico, la sangre de Cristo, o mejor dicho, el vino se convierte en la sangre y la hostia o el pan se convierte en el verdadero cuerpo de Cristo, aludiendo a la doctrina de la transustanciación, que básicamente enseña que una sustancia pudiera cambiar en otra sustancia sin que cambie la apariencia. Puede cambiar la esencia sin cambiar la apariencia. Nosotros pensamos que la comunión, como le llamamos la Santa Cena, es un memorial de lo que Cristo hizo. El vino sigue siendo vino y el pan sigue siendo pan, y esto simplemente recuerda lo que Cristo hizo. Pero en la misa incluso se habla de que es otro sacrificio más de la persona de Jesús, es volver a crucificar a Cristo, pero de una manera no sangrienta en cada misa. Por eso es que se le considera la misa de tanta importancia. Y ahí vemos otra de las prácticas distintas. También pudiéramos considerar la diferencia entre lo que es el sacerdote, que escucha a la hora de confesión de pecado a un pecador y le dice: te absolvo de tus pecados.
que nosotros entendemos que la única persona que puede declararnos libre de pecado es Dios, y que ese pecador no necesita de un intermediario para recibir perdón, sino que ese intermediario es Cristo mismo. Dentro de esas tradiciones de cómo se siguen, cómo se llevan a cabo, hay múltiples cosas con las cuales diferimos. Y finalmente, para puntualizar, toda la idolatría, todos los cultos rendidos a la Virgen, a los santos, a estatuas construidas para la iglesia evangélica constituyen una herejía de manera lamentable. Yo era católico y conocí al Señor a los 17 años. Y después de entender lo que dice la Biblia acerca del Evangelio, entendí que la Iglesia Católica tiene una teología muy diferente. El bautismo en la Iglesia Católica se entiende como que limpia el pecado original de Adán, y entonces de ese momento en adelante tú tienes que obrar para mantener la gracia y hacer la penitencia en la confesión. Ese es uno de los sacramentos de la Iglesia Católica. Por eso es que si uno muere por la Iglesia Católica, la teología, uno tiene que confesar sus pecados, y si no los ha confesado antes de morir, uno va para el purgatorio. Y cuando nosotros leemos la Biblia, entendemos que no hay ningún lugar que se llama purgatorio, y lo que requiere Dios de nosotros no es la penitencia como enseña la Iglesia Católica, pero el arrepentimiento. Y las buenas nuevas del Evangelio es que Jesús ha cumplido todo lo que requiere Dios de nosotros, la vida perfecta en obediencia, y la penalidad de muerte que requiere el pecado. Y por fe en Cristo recibimos la vida de perfección de Jesús, y también el pago de muerte por los pecados, y estamos justificados al frente de Dios. El bautismo es identificarnos con Jesucristo. El arrepentimiento y fe nos ayuda a entender el concepto de conversión, pero el bautismo es nosotros públicamente identificando con Jesucristo. Ahora, un bebé no puede hacer eso. Así que hay muchas personas que pasan por aguas, pero nada más que pasar por agua no es ser bautizado. Ser bautizado es una decisión conscientemente que yo estoy con Cristo. Y por esa razón yo no llamo bautismo muchas de las experiencias que hemos tenido en agua. Por ejemplo, yo como católico fui bautizado como infante, pero nada más que me tiraron un poquito de agua por encima de la cabeza. Eso no es el bautismo. El bautismo vemos en Romanos 6 y en 1 de Pedro, que es identificar con Jesús en su vida, en su muerte y en su resurrección para una vida nueva. Y no por ser evangélico eres cristiano, o porque tu papá es monja, o tu tía es monja, o porque tu papá es pastor, o porque tu tía es el cardenal de no sé dónde. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, mientras tú no tengas una experiencia personal con el Hijo de Dios, tú no puedes estar seguro de tu salvación. Entonces, Dios es soberano. Ahora, claro que un católico que se convierte a Cristo tiene al Espíritu Santo y no tarda en salirse, porque Dios no nos llamó a la idolatría. Y Roma es contraria a la salvación. El mensaje que predica Roma no es el mensaje de la salvación por la gracia, es la gracia más los sacramentos, la gracia más las buenas obras. Y Roma se sigue considerando la madre de la iglesia, y fuera de Roma no hay salvación.